Muy buenas noches a todas, a todos. En nombre de la Asociación de Documentalistas del Paraguay les doy la bienvenida. Eh, es un gusto compartir con ustedes esta noche. En el día de ayer eh, compartimos emotivos momentos para la entrega por primera vez del premio honorífico DocPI al aporte y a la trayectoria en el documental que fue conferido de manera póstuma a la gran cineasta Renate Costa. El día de hoy tenemos la propuesta de un conversatorio en torno a los 10 años de la masacre de Curuguatí. Es el segundo de las tres jornadas del documental que hacemos este año en celebración del Día del Documentalista. El Día del Documentalista, ustedes saben, fue instituido por el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo en este mismo mes, unas semanas atrás. Así que estamos muy contentos y contentas por ese motivo, eh, porque nos marca además un hito y abre una puerta de todo un futuro que viene adelante en la construcción de este género, de este estilo de arte, este estilo de vida y esta forma de arte. El Día del Documentalista es instituido a solicitud de la Asociación de Documentalistas del Paraguay, a partir de una solicitud que hacen dos socios de nuestra organización, Carlos Cáceres y Augusto Neto. Bueno, y es así que hoy entonces podemos tener esta fecha de recordación, de memoria y de festejo. El día de mañana también, este es el segundo día, les contaba, el día de mañana vamos a tener un último encuentro donde vamos a ver corpos del recientemente desaparecido colega Aguneto, muy querido por nosotros. Bueno, mientras convoco a los panelistas de esta noche, que son Juan Carlos Lucas, asistente de dirección y investigador para la producción de documental Fuera de Campo, Miguel H. López, presidente de la Asociación de Documentalistas del Paraguay, y Hugo Valiente, en representación de la CODEUPI. Con ellos vamos a hablar en torno al episodio trágico, a la masacre de Curuguatí, que debe estar muy presente en nuestra memoria con el objetivo de que un hecho tan terrible como este, que representa una afronta a los derechos de las personas y visto también más ampliamente al proceso democrático en nuestro país, no se repita o en todo caso podamos estar alertas ante la ocurrencia de un hecho similar en el futuro. El documental Fuera de Campo, ustedes saben, vuelve al lugar de Acuruguatí, a Marinacue, para recoger el testimonio de las personas que fueron afectadas directamente. Bueno, ellos estando ahí han sido testigos. Esta película entonces recoge su historia y nos la comparte. Un fragmento de esta película, El canto de Lucía Agüero, está expuesto en este mismo momento en el Museo Reina Sofía, en la ciudad de Madrid, en España. El Museo Reina Sofía es uno de los más importantes centros de referencia del arte contemporáneo en la actualidad. Y ahí está entonces esta pieza, este fragmento del documental Fuera de Campo, El canto de Lucía Agüero. Así que yo les invito a ver entonces este fragmento. A continuación del fragmento que vamos a ver, eh, la película dirigida por Hugo Jiménez, vamos a entonces escuchar también su saludo desde Madrid. Él no está en Paraguay, está en España. Así que vamos a escuchar también a continuación de este fragmento sus comentarios y sus saludos.
Upepe ningo y coma, esta vez se desalojó. Policía maretepe, umi carpero promuñama. Upewi oñe forma entre 70 unidos y derecho de frente vivo hasta Omano Mairaja. El viernes el 15 de junio en el año 2012, o se llevó mala orden de desalojo y cojawa. Carpero cuero ya prepara o avisa policía pe romano bata coape historia poitama. A las 7 de la mañana policía ya allanama. Comisario Noguera o Arterama ma pa jefe o porando Shejae y Pinú once oño mogetavo Abelino Espino la hei pavo ese moño en boca pum Pato ture y sarambi odi para la y beba Jaumi Itapucueva Uate vio yeyapi helicóptero peón policía con metralleta Jaumi odi para seba cobardemente oye yapi ambulancia güero ya policía muerto ja herido campesino catu herido pato ture oye ejecutar Ulejume oye lía oye mombo oyo ari hospital para Guaupe pasillo pe inemba culpable oye esa ja parlamentario senador ja diputado están sellara por la de policía oye ignora ja oye felicitado putavo campesino sobreviviente imputado putapan AP20 mamun beut ay El viernes el 15 de junio en el año 2012, o se llevó mala orden de desalojo y cojawa. Lucía Agüero canta y su voz se apodera de la memoria de la masacre de Curuguatí. Su canto es también una manera de expiar ese trauma 10 años después. Coincidentemente, 10 años después, también la obra sigue vigente y esta vez forma parte de la exposición Girográfico como en el Muro La Hiedra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de España. Una exposición que recoge las prácticas artísticas y políticas que van desde el año 60 hasta nuestros días, diferentes disciplinas, diferentes formatos que dialogan con muchos de los problemas a los cuales se enfrentaron varias generaciones durante la dictadura y también en la era presente. Así, Fuera de Campo y El Canto de Lucía se expande a través de los pasillos del Museo Reina Sofía, impregnando también con su voz a otras obras que tienen que ver con otras prácticas de terrorismo de Estado, como lo ocurrido en Ayotzinapa, en México, 2 años después de la masacre de Curuguatí. Participar de esta exposición me llena de orgullo, no solamente como director de la obra, sino también es extensiva a todo el equipo que hizo posible el documental Fuera de Campo, que en su momento venía con una urgencia marcada por lo ocurrido apenas 2 años antes de
de la realización de la obra. A su vez, fue la culminación de un proceso que se venía trabajando con los compañeros y compañeras en relación a varios cortometrajes que también tocaban de alguna manera artística lo ocurrido en Curuguatí desde el mismo día cero de la masacre. Que fuera de campo ahora forme parte de los festejos en relación al Día del Documentalista, de la documentalista en Paraguay, me llena de orgullo y también recordar a Renate, recordar también a Agu, ambos muy queridos e importantes en el mundo documental, en el mundo del cine y el audiovisual paraguayo. Y bueno, estar presente con ustedes desde la distancia es mi forma también de compartir y de alguna manera aportar a este importante logro que posiciona una vez más a la Asociación de Documentalistas del Paraguay y que bueno, nos traerá cosas importantes también en el futuro. Un abrazo para todos. Un saludo también a Hugo Jiménez, que seguramente nos está viendo desde Madrid. Quiero invitar por favor a Miguel H. López, a Hugo Valiente, a Juan Carlos Lucas. Estamos transmitiendo en esta señal a través de la señal digital por Facebook Live en Documentalistas del Paraguay y también la fanpage de la Alianza Francesa Asunción, como también así a través de los canales de la Embajada de Paraguay en Ecuador. Así que bueno, hay mucha gente que nos está viendo en aquel país y les mandamos un cálido y afectuoso saludo, en especial a nuestro amigo Manuel Tornato, en la embajada allá, y a la Asociación de Documentalistas del Ecuador, de quienes también ayer recibimos sus saludos. Les dejo entonces con nuestros panelistas esta noche para ya dar inicio a la conversación. Gracias, Marcelo. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas en esta jornada. El saludo cálido de Documentalistas del Paraguay. Gracias, Hugo Valiente, por la presencia. Gracias, Juan Carlos Lucas, que también es asociado nuestro, fundador de DocPI. La idea de esta noche es conversar entre nosotros, con ustedes, sobre esto que representa probablemente uno de los hitos más infames en la transición democrática paraguaya, que es el caso de la masacre de Curuguatí. Hasta ahora no se sabe muy bien qué es lo que pasó allí. Hubo intentos de explicación oficial, hay circunstancias que desmienten esa explicación, etc. Vamos a empezar escuchando a Juan Carlos Lucas, quien es un compañero que estuvo trabajando en todo el proceso de creación y producción de Fuera de Campo. Nos va a hablar de esa experiencia. Luego vamos a escuchar a Hugo Valiente, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. ¿En qué momento estamos en el caso Curuguatí? A 10 años. Este mes que culmina hoy, el 15 pasado, se cumplían 15 años, se cumplían 10 años. Y es un poco por eso también que traemos esto, porque el caso Curuguatí para el mundo documental representa un aspecto fundamental en la historia que todavía debe ser explorado. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Miguel. Gracias, compañeros y compañeras de DocPI. Bueno, buenas noches a todos. A la gente también que están mirando a través de las redes. Tomando un poco el motivo de hoy que tiene que ver con la memoria, también recordando a Renate Costa, a Agu Neto, también justamente conmemorando o recordando, haciendo memoria de lo que tiene que ver con los 10 años de la masacre de Curuguatí. Lo que yo al menos considero uno de los más despiadados montajes que se ha realizado a nivel audiovisual, a nivel narrativo. Y digo montaje refiriéndome no solamente al discurso oficial, sino también al montaje en la edición de videos que se realizaban a través de los medios de comunicación.
En este sentido es donde por ahí entra el papel de documentalista, al menos me doy ese lugar, ¿no? Donde puedo analizar quizás cómo se va realizando o se va montando las imágenes, ¿no? Yo quería justamente invitarlo un poco a ver un video que lo grabé caseramente hace 10 años atrás en un canal, un fragmento muy corto de las tantas grabaciones que tenía, porque particularmente me sorprendía cómo los medios de comunicación trataban este tema, ¿no? Así que, bueno, les quiero invitar, 1 minuto dura el video y después continuamos, ¿les parece? El efecto sorpresa juega en este caso un papel preponderante. Las mismas se activan gracias a un hilo imperceptible a la vista de las víctimas. En este caso, los dispositivos cazabobos tenían una cuerda negra plástica para la activación. Los tubos estaban dispuestos para abrir a la altura de la ingle y el abdomen. Abdomen. Bueno, retomamos la comunicación con Blanca porque al ver este tipo de informes uno se queda helado, Carlos, porque se ve que todo estaba fríamente calculado, ¿verdad? Porque al ver este tipo de informes uno se queda helado, Carlos, porque se ve que todo estaba fríamente calculado, ¿verdad?
y donde viene el término fuera de campo, ¿no? Que a nivel cinematográfico significa lo que está por fuera de un cuadro o lo que no se ve dentro de un cuadro. Y también obviamente aludíamos a la expulsión de los campesinos, ¿no? Bueno, a través de esto nosotros de esta línea que fuimos trabajando, de ir fuera de por fuera de lo que había en la periferia, de lo que sucedía por fuera, nos encontramos con materiales inéditos para la prensa. Materiales inéditos. Por ejemplo, habían las grabaciones de los celulares de los policías, pero del otro bando que fue abatido. Porque nosotros en esos tiempos lo que veíamos era los celulares de los policías que no fueron abatidos. Y imágenes impresionantes. También lo que encontramos por ir por fuera de lo que habíamos visto, nos encontramos con una persona, un ser humano como Lucía Agüero. Y esa es la función de nosotros como documentalistas, ¿no? De conocer mejor y de contar humanamente una historia, ¿no? Y a través de esta humanización, de esta relación que teníamos con Lucía, se nos abrió para que pudiera hacer este canto. Y este canto, que como vieron, justamente es un canto que a pesar de haberlo grabado hace 10 años atrás, todavía hoy en día perdura y va a perdurar, ¿no? Y yo creo que esa es la función realmente, o eso al menos es lo que nos dignifica a nosotros como documentalistas, ¿no? De esta cuestión de que hay una historia oficial, de que hay un discurso oficial y nosotros tenemos la oportunidad de poder contar otro lado, de otra forma, y de poder comentar justamente este tema de la voz de Lucía, que a su vez desmonta todo, como dije hace un rato, perdura hasta hoy en día, ¿no? Y si bien es una cuestión que nos preguntamos todos sobre la justicia, ¿no? ¿Qué va a pasar de todo esto? Es algo que uno no puede cerrar esa pregunta que pasó en Curuguatú. Pero sí, al menos el cine, el documental, puede dejar este legado de la memoria, ¿no? Que me parece, al menos particularmente me parece, que le puedo por lo menos contar a mi hijo. Y por lo menos creo que nosotros a través podemos contar a todos los hijos que van a venir más adelante lo que sucedió. Bueno, eso era un poco mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, antes de pasarle a Hugo, quería colocar algunos elementos para que podamos ingresar al terreno más de los detalles de cómo está a 10 años este caso. El caso Curuguatú es un caso emblemático en términos de violación de derechos humanos, emblemático desde el punto de vista de la aberración que se comete. 17 personas asesinadas en el campo de Marinacue, tierras públicas invadidas, tomadas, usurpadas por Campos Morombí, que es la empresa del fallecido Blas N. Riquelme, dirigente conocido del Partido Colorado, de la ANR. Fallecen 17 personas, 11 campesinos, 6 policías. La Fiscalía investiga la muerte de los 6 policías, nunca investiga la muerte de los 11 campesinos hasta hoy. La justicia paraguaya condena a 11 personas, son 11, ¿verdad? Si no estoy transjordado. Y finalmente, hace 4 años, la misma justicia, la Sala Penal de la Corte, deja sin efecto por una serie de errores y abusos que se cometieron en el proceso. La lucha por la tierra tiene, en el caso Curuguatú, uno de los episodios más sangrientos, con una incursión violenta del terrorismo de Estado, que es utilizado dentro del proceso para darle un mazazo fortísimo y quebrar parte del proceso democrático con la destitución de un gobierno constitucional. A 10 años, Hugo, ¿cómo estamos con todo esto? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación. CODEUPI presentó ahora por el 10º aniversario una revisión de un informe que habíamos elaborado en el 2012 y que habíamos presentado en el 2012 sobre el caso.
un informe independiente. Hoy me preguntaron, como creo que era González Alsina el que te decía, cuando vos decías en la Facultad de Derecho que eras independiente, te decía independiente de qué. Me preguntaban independiente de que ustedes, ¿verdad? Nosotros como Codedupi éramos independientes de las partes, ¿verdad? No teníamos compromiso con las víctimas porque no las representábamos judicialmente, entonces no defendíamos una versión funcional a una estrategia de defensa ante los tribunales y eso nos daba como una posición bastante autónoma en la descripción de los hechos. Y presentamos este material ahora en el 10º aniversario que está disponible en la web. Te traje 3 ejemplares para darte y para repartir hoy esta noche. Se puede descargar el material, pero si hay alguien que es muy fanático y digamos muy fetichista con el libro en papel, se puede pasar a buscar en la Codeupi. Pero hay que apurarse porque tenemos pocos ejemplares, ¿verdad? Con la suba del combustible los costos de imprenta se fueron para las nubes y digamos, las tiradas hay que reducir, pero se puede encontrar todavía. Y el material se titula Justicia, Tierra y Libertad, Marinacue 10 años después. Y tiene, digamos, ese eslogan es el lema de campaña y de estrategia de la Asociación de Víctimas. Nosotros tomamos ese enunciado de esas 3 demandas y el informe tiene 3 capítulos. Un capítulo sobre tierra, un capítulo sobre libertad y un capítulo sobre justicia. Sobre esto me gustaría después hablar en la conversación, pero hago, digamos, el recuento o el spoiler rápido. El balance en estos 10 años es que en libertad se consiguió la libertad de las personas que habían sido criminalizadas en el caso, pero pagando un altísimo precio en términos del tiempo que estuvieron estas personas privadas de libertad, pero también en cuanto a la pérdida de independencia judicial que este triunfo legal final tuvo como una repercusión o como un daño colateral con la persecución de los jueces que resolvieron la absolución. En materia de tierra, la tierra todavía no se regularizó, si bien el Estado paraguayo ya cuenta con el título de esta tierra, hubo un operativo ahí de greenwashing, de declarar estas tierras como una reserva ecológica a perpetuidad, pero con el exclusivo objetivo de blanquear el origen mal habido de esa adquisición fraudulenta por parte de la empresa Campos Morumbi y dar una base legal nueva para provocar otro desalojo de la comunidad que hoy día está ocupando ahí, ¿verdad? Pero digamos, hay un balance ahí como de empate entre la falta de regularización de la tierra, pero la presencia ya efectiva de los campesinos que están ocupando ese lugar y que le dan un sentido productivo dentro de esta economía familiar de la agricultura campesina. Y en materia de justicia, bueno, ahí es donde tenemos el balance más negativo, porque definitivamente no hay avances que sean ponderables en ese punto. Y básicamente yo creo que como sociedad tenemos que esperar el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y la justicia a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, que es lo que definitivamente va a ocurrir como ocurrió en otros casos similarmente emblemáticos para el Paraguay, como el caso de Santiago Leguizamón o el caso de Panchito López o otros casos que tuvieron condenas por parte de la Corte Interamericana. Pero a mí me gustaría disparar un poco el debate con una reflexión sobre el rol de la memoria visual y la defensa de los derechos humanos que me suscita el caso Curuguatú. Y que tiene que ver con esta... A ver, a mí me gusta abordar o caracterizar el caso Curuguatú a partir de 2 vertientes que son un poco contradictorias, ¿verdad? Pero que tienen su complementariedad en cierto punto. El caso Curuguatú es, digamos, en perspectiva, un caso más del montón. O sea, el caso Curuguatú no se da de una manera aislada, se inscribe dentro de un contexto, de un patrón de violencia del Estado paraguayo hacia las comunidades campesinas e indígenas en el contexto de la disputa por el territorio campesino. El Paraguay rural es un país, digamos, profundamente campesino, con una herencia y una composición social muy importante del campesinado y con unas enormes reservas
naturales, de riqueza, de biodiversidad y de patrimonio cultural que están asociados a la cultura campesina. Y sobre estos territorios hay una disputa muy importante por parte del modelo agroexportador que se traduce en una sistemática persecución y represión hacia el campesinado en la disputa por la apropiación de estos recursos naturales. Y es algo que la CODUPI tiene investigado, es un fenómeno que, digamos, hay un informe que se llama el informe Xococue, donde se documenta y se denuncia este patrón de violencia hacia las comunidades rurales. Y el caso Curuguaty, digamos, no es una excepción dentro de este historial que por lo menos para nosotros es constante desde el inicio del periodo post-autoritario. Y describe, digamos, todos los mismos patrones que encontramos en los demás casos. Pero desde otro punto de vista es un caso singular que de alguna manera se aparta de ese patrón por, digamos, numerosos factores, ¿verdad? Por la violencia desmedida del evento, ¿verdad? No hay otro caso donde se haya concentrado tanta brutalidad como en el caso Curuguaty, por la forma en la que un conflicto social escala y se convierte en un conflicto político y termina en un juicio político que acaba con la destitución de un gobierno democrático que planteó la alternancia del Partido Colorado después de décadas. Digamos, ese conflicto político a su vez escala en un conflicto diplomático internacional con la suspensión de Paraguay, que justamente el 29 se cumple también, se cumplió el 10º aniversario de la decisión del Mercosur de suspenderle a Paraguay y que, digamos, marcó el aislamiento de ese gobierno de facto que sucede a la masacre de Curuguaty por parte de la comunidad internacional. Y de ahí viene, digamos, esa singularidad del caso, pero a mí me parece que la singularidad está más, digamos, vinculada a lo que representó en términos de conciencia colectiva el caso Curuguaty. Y para mí el caso fue un momento que marca un punto de fusión, un punto de galvanización de una determinada conciencia ética que estaba a esas alturas de nuestro proceso político 2012 como un poco adormecida. Y genera, digamos, un despertar ciudadano a partir, digamos, del escándalo que se monta con el enjuiciamiento de los campesinos y con, digamos, todo este montaje que fue muy bien descrito hace un rato, y que genera, digamos, una movilización articulada y unitaria sin precedentes. Yo me acuerdo, vos te acordarás también, Miguel, de la energía que vivimos en esa marcha de los derechos humanos del 10 de diciembre del 2012, que era una marcha que no se estaba realizando desde hacía mucho tiempo, y cómo este caso viene a disparar determinados temores y que esos, digamos, temores, lejos de paralizar a la sociedad, representan una ventana de oportunidad para la rearticulación del tejido social y para la movilización social. Y en ese sentido, yo quiero rescatar, digamos, esa herencia de lucha que se produce con el caso Curuguaty, que determina finalmente los balances positivos a 10 años en el caso. Por ejemplo, la libertad de los campesinos no se hubiera conseguido sin esa movilización y sin esa polifonía de voces que desde distintos lugares de legitimidad surgieron y generaron una contranarrativa que pudo revertir esa narrativa criminalizadora que se impuso en los primeros momentos, sobre todo a partir de los medios masivos de comunicación social y en esa semana clave que fue entre el 15 y el 22 de junio del 2012. Y ahí es donde yo creo que el trabajo de ustedes, los documentalistas, fue fundamental, fue esencial. Incluso yo creo con creces mucho más valioso y mucho más importante que el esfuerzo que podemos hacer o que pudimos haber hecho desde las organizaciones de derechos humanos y desde los grupos y colectivos que estuvimos aportando en la estrategia de defensa legal del caso. Y a mí me gustaría recordar una documental que vi hace una buena cantidad de años en un festival de cine documental donde estuve en Argentina y que era un documental que narraba la historia de un camarógrafo argentino que es muy famoso, digamos, es
una de las imágenes icónicas de la dictadura chilena, la graba él. Él graba el momento de su muerte. Él está filmando, digamos, las consecuencias inmediatas del golpe de Pinochet, de la caída de Salvador Allende, y está, digamos, apuntando la cámara a un grupo de militares que está reprimiendo en una esquina a gente que se está movilizando, reprimiendo con disparos de arma de fuego. Y él empieza a recibir amenazas por parte de un militar que le ordena que pare la filmación y que se retire de ahí. Después le empieza a hacer disparos intimidatorios y finalmente le ejecuta. Y él sostiene, digamos, la mirada, sostiene la cámara, graba toda esa escena hasta el momento en el que cae y la cámara continúa filmando, digamos, la situación. Es una de las imágenes, yo estoy seguro que habrán visto, porque es una de las imágenes más icónicas de lo que fue esa historia. Y este documental narraba la historia de este camarógrafo, era un periodista argentino. Y yo me acuerdo, documental fascinante, fascinante y extraordinariamente bien realizado. Y me acuerdo que a los 20 minutos más o menos de la película, que era una película bastante más larga, me empezó a llamar la atención la cantidad de imágenes de archivo que estaban siendo utilizadas. Y digamos, puse la atención en ese detalle o en ese componente técnico, narrativo del documental, porque la película se basaba fundamentalmente en muchos testimonios de compañeros de trabajo, de testigos, de sobrevivientes que narraban la cuestión en retrospectiva, pero digamos, esas entrevistas se sostenían con una enorme cantidad de material de archivo. Y cuando terminó la película, después de unas 2 horas más o menos, porque era una película bastante larga y bastante exhaustiva, y que, digamos, narraba toda la dictadura chilena a partir de la historia personal de este camarógrafo, que fue una de sus víctimas, yo me di cuenta que no habían repetido ninguna de las imágenes de archivo en ningún momento. O sea, y no pude, o sea, evidentemente no pude evitar hacer la comparación de si a nosotros se nos ocurriera hacer un documental de esa extensión o de esa duración, si podríamos tener esa cantidad de recursos de memoria filmográfica como para poder sostener 2 horas de documental sin repetir una imagen de archivo, ¿verdad? Y definitivamente no. Y me recordé, digamos, de todos los episodios en los que destruimos nosotros como sociedad o como país nuestra memoria filmográfica. Me vino a la mente la pérdida del archivo del Canal 9 en su momento, pero también del lado de las organizaciones sociales perdimos el archivo filmográfico de Tapé, que documentaba toda la historia de la lucha campesina en la postdictadura, que era un archivo valiosísimo, que se destruyó, ¿verdad? Se destruyó por negligencia de las propias organizaciones. Y me acordé de este personaje, del personaje protagónico de la novela 1984, que trabaja en el Ministerio de la Verdad y que su trabajo específico en el Ministerio de la Verdad es manejar los archivos para modificar esos archivos en función de la versión oficial que el régimen va sosteniendo acerca digamos, del pasado en cada momento, ¿verdad? Y como es una versión que va acomodándose en función de los intereses políticos de la coyuntura, digamos, el archivo siempre se va modificando, ¿verdad? Y él en un momento dado encuentra una foto en una publicación de un periódico que no se pudo modificar en su momento, donde se le ve al gran hermano, ¿verdad? El líder del partido, abrazado con el que en ese entonces era el enemigo del pueblo. Y entonces ahí como que se da cuenta él de la existencia de digamos, de una verdad tergiversada a partir de lo que le dice el archivo. Y como esta metáfora, ¿verdad?, de la sociedad que está despojada de su pasado y de su memoria y que puede ser en consecuencia manipulada al antojo del poder de turno. Y ahí definitivamente creo que el trabajo que hicieron ustedes con esta mirada documental, que es esa mirada que nos permite salvar las distancias frente al horror, fue fundamental para poder construir esta contranarrativa que permitió salvar el caso en sus momentos más críticos. Y ahí quiero citar, y a riesgo de omitir, ¿verdad? Porque probablemente no sea exhaustivo, el valiosísimo trabajo que hizo Hugo Jiménez con Fuera de Campo, pero también Marcelo, hay un documental fantástico también de
Osvaldo Ortiz, que salió en un momento sumamente oportuno y estratégico a las puertas del juicio, y bueno, el trabajo pionero preliminar de Daniela Candia cuando, digamos, estas cosas todavía no se estaban discutiendo y no se estaban discutiendo en grande. Gracias, Hugo. Antes de abrir la posibilidad de conversar con ustedes presentes aquí, agradecerles la presencia también, reiterarles que este encuentro se está transmitiendo a través de nuestras plataformas, a través de la plataforma de la Embajada Paraguaya en Ecuador, a través de la Escuela Superior de Bellas Artes en Ciudad del Este y se está replicando en otras plataformas. Creo que básicamente en estas ponencias de Juan Carlos y de Hugo ya queda bastante claro por qué en esta jornada DocPI trae este tema para poder conversar, para poder analizar, para poder dialogar y debatir probablemente con ustedes también. El documentalismo tiene definitivamente y a lo largo de la historia, de hecho, el cine, la cinematografía mundial empieza en el documental con los hermanos Lumière y llega hasta este tiempo con una serie de exploraciones en este momento con documentales experimentales, etcétera, pero sin abandonar esta base que es su naturaleza, que es el origen fundante del cine documental, que es trabajar la realidad y trabajar el cine verdad. ¿Por qué? Porque hay líneas muy claras en el trabajo documental. ¿Qué es lo que hace el documental? El documental siempre es registro de memoria, es registro de las luchas, es herramienta de lucha de las sociedades en todos los tiempos. El documental es esa resistencia, esa memoria imbatible siempre de los pueblos. El documental es el reflejo de las sociedades que se van traduciendo en imágenes y a lo que nosotros, aparte de tomar la imagen de la realidad, le colocamos lo que ya ayer también decíamos, pasamos por el proceso del arte, que es donde intervenimos de un modo u otro en la desarrollo del ensamblaje de la historia, para poder contar de un modo más sucinto, de un modo más artístico y al mismo tiempo un modo más directo, las historias de las luchas de los pueblos. Por eso, documentalistas, abreva en esta línea, porque el documental para nosotros es eso, es parapeto, es resistencia, es defensa de la libertad, de las libertades, de la libertad de expresión, es defensa de los derechos humanos, en definitiva es esa posibilidad de también legar a las futuras generaciones las memorias de nuestro tiempo y en nuestro tiempo traer aquellas memorias del pasado que finalmente forman parte de las luchas de todos y de todos los tiempos. Abrimos, Marcelo, con la gente presente aquí. Si quieren hacer algunas consideraciones, algunas preguntas, algunas reflexiones sobre esto que estamos hablando aquí, siéntanse en libertad. Abrimos este espacio. Si alguien quiere hacer una intervención. Muy tímido soy, ¿eh? Tal vez vos, Marcelo, puedas disparar un poco esto. Me gustaría, sí, tengo muchas curiosidades y quisiera empezar consultándole a Juan Carlos. Él nos contaba de esta experiencia de llegar a Curuguatí, ya ahí un poco después de haber ocurrido el hecho en aquella incursión que hacían con Daniela Candia, y cómo te había llegado, nos contabas, ¿verdad? Profundamente el testimonio de ella y esta necesidad que después motiva todo el desarrollo del trabajo que resulta en la película de Hugo, Fuera de Campo. Me gustaría conocer un poco mejor esa experiencia tuya como documentalista. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Cómo te atravesó esa experiencia y cómo eso llega a motivar entonces el proyecto que después fue desarrollado? Gracias, Marcelo. Bueno, realmente
como le había comentado, nosotros nos fuimos con Daniela Candia a hacer esa primera, justamente como hablaba Hugo Valiente sobre el tema que fue uno de los primeros trabajos que se realizó eh, de Curuguatú, al menos, por lo menos la contrainformación, digámosle. Y si bien ya más o menos conocía los casos, habían varios casos, eh, digámosle, icónicos le dirías, ¿no? O sea, como justamente Lucía, había otros que era Urbieta también, que era un político que trabajaba digámosle, en la política, trabajaba, creo que era presidente de un equipo de fútbol de ahí, y cuando sucede todo este tema, o sea, él no estaba en el lugar y de repente lo meten al tipo y lo empiezan a acusar de que es un francotirador, ¿no? Entonces hay varios casos así. Lo de Lucía, cuando me encuentro con ella, eh, la historia que más o sea, conmovía todo. Y era un momento que por lo menos yo lo vivía con un dolor, ¿no? Un dolor de que no sé si por ahí todos se ponen, pero yo me ponía en el lugar de ella y creo que todos podemos, si a una persona le puede pasar todas estas cuestiones de injusticia, todas estas cuestiones de un montaje, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a cualquiera? Y sobre todo Lucía era una persona que tenía una hija, ¿no? Yo también tengo un hijo, entonces como que uno va empatizando sobre esas cosas. Ya no se trata de una cuestión, digámosle, al menos yo en ese momento no nos miraba con una cuestión política, ¿no? Ya, lo miraba por una cuestión humana. Y Lucía nos cuenta su situación desde el lado de que estaba tan traumada que no podía, me decía, yo no quiero que te acerques mucho, me decía, o sea, quiero que Daniela se acerque, que me grabe. O sea, como que había un rechazo hacia ciertas, o sea, hacia las figuras masculinas. Recuerdo que podía comer ciertos tipos de alimentos únicamente porque le producía toda una acidez. Y bueno, me contaba que ella dentro, o sea, la contradicción que tenía, que ella no tenía cómo sostenerse, tenía que salir a trabajar, pero a su vez estaba presa domiciliaria, entonces no podía salir de allí. Y todo el testimonio de su hermano muerto y bueno, es un tema que conmovía, y la impotencia y lo que uno siente. Y uno dice, lo único que tengo y lo único que sé hacer es agarrar una cámara, ¿no? Es poder agarrar y ver si a través de eso se puede ayudar. Y bueno, ahí fue donde empezamos todo ese proceso de escritura con Hugo Jiménez, que justamente eh, em, que siempre me interesaba mucho lo de Hugo Jiménez como director, porque venía trabajando con pequeños cortos en donde justamente no encaraba las propuestas de una manera como reportaje, ¿no? Y me refiero a reportaje en el sentido de que una entrevista donde habla, ¿no? Sino que había o sea, Hugo propone visualmente narrar a través de imágenes este duelo, porque fuera de campo finalmente no es sobre ir a juzgar a los políticos, no es sobre ir a ver qué pasó o sea, cómo es el juicio, porque podíamos haber caído en eso. Podíamos haber caído, digámosle desde nuestra perspectiva, me parece que eso iba a quedar, no iba a tener esta perpetuidad que tiene el canto hoy en día de Lucía, que se nos abrió, como dije. Porque es tan difícil poder conseguir esa confianza de que te diga, te voy a cantar lo que yo viví, ¿no? Y a mí me parece que eso es algo que no se genera en 15 minutos de entrevista, que no se genera ni en un día, o vení, contame la historia. Eso se genera con la charla, con la empatía, con conocerse, ¿no? Y esa es, yo creo que la función que tenemos nosotros como documentalistas, al menos desde mis perspectivas es así, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Marcelo. Me quedó picando la pregunta para Hugo. Le preguntaba a Juan Carlos sobre el origen, ¿verdad? Como la génesis de esa película.
Y Hugo también nos contaba desde su mirada cómo la producción artística, incluyendo el audiovisual y el documental, se constituyó en un sostén, ¿verdad?, para todo un proceso de la ciudadanía, que ya nos habla, digamos, de la distribución o la difusión de esas producciones del arte, para la articulación de una narrativa común que nos lleve adelante en ese camino que se estaba buscando transitar, ¿no? Así que me interesaba preguntarte tu mirada sobre eso, tu experiencia sobre eso, ¿no? Y de qué manera esto que nos contabas, si por favor en detalle me pudieras detallar cómo viste ese aporte y cómo te pareció que su importancia se expresaba. Mira, el cine documental yo creo que es una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos. ¿Verdad? Yo creo que hay como muchas experiencias y muchos ejemplos que podemos citar o traer a a colación de cómo determinadas causas o determinadas banderas pudieron tener narrativas que impactaron en audiencias mayores a partir precisamente de este tipo de piezas comunicacionales de mayor difusión y de mayor impacto que son, digamos, las narrativas audiovisuales. Pero además yo creo que el cine documental tiene un aporte mayor aún en la posibilidad que da como herramienta de construcción de identidad colectiva. Y ahí yo creo que su vínculo con la lucha, con la defensa de los derechos humanos es mayor, ¿verdad? Este rescate que hace Hugo Jiménez del canto de Lucía Agüero, del compuesto que canta ella, que es muy probablemente escrito por ella la letra, ¿verdad? No solamente ella es intérprete. Es una pieza histórica fantástica, ¿verdad? Porque yo creo que ese género, el compuesto, es un género que ya no se estila más hoy día. Cantar en las comunidades rurales, ¿verdad? El compuesto es como el corrido mexicano, ¿verdad? Digamos, o como los trovadores en la Edad Media, ¿verdad? Es la manera en la que las comunidades campesinas elaboran la narrativa de lo sucedido y transmiten intergeneracionalmente eso. Por eso es que hay tantos, así como hay corridos de la guerra civil mexicana, digamos, y hoy día hay narcocorridos, ¿verdad? Digamos, esa es la épica actual. El compuesto tuvo esa función también de ser vehículo digamos, de la forma en la que el pueblo construye su historia y la transmite. Entonces, ese rescate es fundamental, digamos, para la preservación, digamos, de esa historia, pero sobre todo para la transmisión, y una transmisión en una clave muy clara de configuración de identidad colectiva. Y me hiciste acordar, a Martín Fierro quizás también, ¿no? También que van relatando. También cabe destacar acá que aprovechando que está Hugo, que no creo que, o sea, es una coincidencia, pero Fuera de Campo está basado realmente en ese informe. O sea, gracias a estos informes, Yococue también, ¿no? Nosotros nos basamos en el libro de Julio Venegas, ¿no? Son todos los elementos, la escritura es un elemento que nos sirven, ¿no? Para poder recurrir, porque nos abre un contexto mucho más amplio, ¿no? Y quizás por ahí lo que me interesaba mucho, que yo no sé, no conocía, y que fue lo que más me llamó la atención en esos tiempos, es que varias organizaciones trabajaron, ¿no? para hacer este informe. Y quizás, no sé, preguntarte un poco cómo fue esa edición o ese trabajo, ¿no? En conjunto que se hizo para poder sacar este libro, ¿no? Ya, a ver, las metodologías de investigación social son muy apasionantes para algunas personas, ¿verdad? Para las que trabajan en eso, pero digamos son bastante aburridas para el gran público. Pero básicamente eso, o sea, en investigación en derechos humanos, lo fundamental es el trabajo de campo. Yo creo que ahí compartimos mucho en términos metodológicos y en términos de aproximación ética a la realidad y reconocimiento del sujeto con el trabajo documental, ¿verdad? Que tiene todo un proceso
previo de formulación digamos, de los objetivos y de trabajo de campo muy cercano. Y en ese sentido yo creo que no hay como mucha diferencia en cuanto a las técnicas de trabajo y a las técnicas, digamos, de recolección de esa información o de esos datos de la realidad. De hecho, los testimonios que fueron recogidos para esta investigación, que son testimonios que están anonimizados en la publicación, ¿verdad? Son códigos alfanuméricos que no te permiten identificar al emisor del discurso, de la información que se pone ahí, tienen un respaldo audiovisual. Están grabados en un formato que yo me imagino que a estas alturas del partido, 10 años después, debe ser un formato ya desactualizado, ¿verdad? Que tendríamos que en algún momento hacer como además de hacer el backup del soporte, tendríamos que ponerlo en algún formato que sea más actual. Pero que están ahí, ¿verdad? Esos son materiales que pueden ser eventualmente en algún momento desclasificados, ¿verdad? Porque hay un compromiso de mantener en la reserva de confidencialidad esos materiales. Pero yo me imagino que esa reserva de confidencialidad va a caducar en algún momento porque va a desaparecer la situación o el potencial de riesgo que estas personas tienen en función del testimonio que dieron. De hecho, hay algunas personas que ya fallecieron, ¿verdad? Entonces, es un material que está ahí que puede ser eventualmente explotado en el futuro porque son testimonios de primera mano que fueron recogidos pocas semanas después de la masacre, ¿verdad? Y en ese sentido tienen como esa pureza y esa calidad que da la memoria inmediata y no contaminada ya por, digamos, por la repetición o por la reproducción del mensaje o por el acomodo del discurso en función de una estrategia jurídica posterior, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay como un ida y vuelta también ahí en el trabajo que hacemos nosotros con el trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? De la misma manera que vos señalás que se usó este material para el soporte del trabajo previo de la elaboración del documental, para nosotros es fundamental que esto se traduzca después en un lenguaje que nos permita llegar, digamos, a otro público, a un público no especializado que es el que accede a este material, ¿no? Y lo procesa. Muchas gracias. ¿Hay alguien más en el auditorio? ¿O vamos redondeando nuestro conversatorio para dar paso al último momento, Marcelo, de este encuentro? Yo les pediría a Juan Carlos y a Hugo un minuto de reflexión final sobre algún punto que consideren pertinente abordar. Él acaba de hablar. Sí, me agarraste imprevisto. Realmente, yo creo que rescato de todo esto, ¿no? Que podamos hacer este tipo de eventos. Porque sabemos que no vamos a tener la prensa ni la difusión, pero que al menos, bueno, me parece muy importante este trabajo de poder juntarnos, los compañeros de DocPI, las compañeras de DocPI, y también aliarnos a organizaciones, ¿no? a tan importantes que nos nutren, y también justamente con instituciones como la Alianza Francesa que nos hacen crecer más. Y bueno, eso creo que hablo desde el lado desde poniéndome la camiseta de DocPI un poco, que es un trabajo muy difícil de hacer, y me parece a mí me parece que es muy bueno que se pueda nuevamente volver a juntarse, recordar a los compañeros que dejaron un legado increíble en nuestra cinematografía, y hablo a nivel internacional, o sea, Renate Costa, Abuneto, ¿no? Lo de Hugo Jiménez con Fuera de Campo. No estamos hablando de una cuestión local nada más, no estamos hablando de una cuestión de entre amigos, estamos hablando de un reconocimiento internacional con jurados, con personas capacitadas, y bueno, que nosotros hagamos acá este pequeño acto, creo que para mí particularmente es dar esperanza realmente, ¿no? A que estamos haciendo bien las cosas, creo. Gracias, Juan Carlos. Hugo. Y nada más yo quiero rescatar todo lo que hicimos
todo lo que hicimos como sociedad alrededor de este caso y que me parece que es lo destacable, ¿verdad? A mí me gusta ver el caso Curuguaty en clave de victoria. Y tiene, digamos, yo creo su visión o su mirada crítica en clave de la tragedia que fue y que va a seguir siendo, y en la clave de la herida abierta que no va a cicatrizar hasta que no haya justicia. Y es una herida que, digamos, que trasciende a las víctimas concretas del caso para afectarnos a toda la sociedad paraguaya, pero también ver en clave de lo fantástica que fue la movilización social que se hizo alrededor del caso. Y me gustaría hacer alguna vez un repositorio de todo lo que se hizo. No solamente estos informes, los documentales, los materiales de campaña, todas las estrategias de comunicación que se hicieron. Y yo creo que, digamos, haciendo ese museo del caso, vamos a darnos cuenta de lo fantástico que fuimos, ¿verdad? Y que eso es como una cuestión que tenemos que reivindicar para nosotros, ¿verdad? Porque es definitivamente una victoria de la que tenemos que apropiarnos y que tenemos que reivindicar. Muchísimas gracias. Quiero colocar un último dato que también refleja de una u otra manera que el caso Curuguaty está imbricado necesariamente con toda la estrategia y estratagema de los grupos políticos y poderosos en este país. El año pasado, el Parlamento sancionó la ley de expropiación de 1.700 hectáreas en ese mismo sitio para el asentamiento de esas familias, 150 familias están viviendo actualmente allí en Marinacue, para transferir al INDERT para empezar el proceso de parcelación. Y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien había prometido resolver el caso Curuguaty en su gobierno, vetó la ley. Y esa gente, los habitantes de Marinacue, siguen reclamando la posesión de esas tierras que son tierras públicas. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Un placer escucharte. Juan Carlos, un placer escucharte. Marcelo, ¿me acompañás o directamente convoco a nuestros...? Perfecto. Bueno, invito a Juanca y a Hugo a pasar por favor al público. Muchas gracias. Y bueno, antes de retirarme también convoco a Juan Reyes. Muchas gracias. Juan Reyes, compañero de la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay, Cuatía, y al compañero Jorge Sandoval, que es de ACOMA, la Asociación de Musicalizadores y Compositores de Audiovisuales. Ellos nos van a deleitar con un tema sobre Curuguaty. Y nada, reiterar el agradecimiento, adelante vayan ubicándose, agradecer nuevamente a la Alianza Francesa esta apertura, a la Escuela Superior de Bellas Artes de Ciudad del Este, a la Secretaría Nacional de Cultura, al Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, a todos ustedes y a las organizaciones que nos acompañan. Muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Esta canción que vamos a interpretar acá con Juan, quien hizo la letra de la música, la habíamos compuesto en el 2014 dentro del marco de la lucha de los campesinos encarcelados injustamente en la cárcel de Tacumbú. Tuve la oportunidad de dedicársela a Rubén Villalba en su momento, quien estaba haciendo una huelga de hambre, yo no recuerdo que eran 20 y tantos de días cuando eso. Como artistas nos sentimos muy conmocionados ante esos hechos y bueno, y esta canción es un poco fruto de ese momento histórico.
que aquí pasó. 17 soldados caídos, percúpete. Arman grisa, plomo 21. Por el pejengo fuera, esta hombre así. Mi barrio de Beñas a titular. Como yo tengo, Pepe Torero bueno. La distinta petame para la historia, eternamente los Zapucaita Marinas fue pueblo Baé. La distinta petame para la historia, eternamente los Zapucaita Marinas fue pueblo Baé. Marinas fue pueblo Baé. Marinas fue pueblo Baé. Pueblo Baé. Muchas gracias. Gracias, Doc Pei, por la invitación. Buenas noches. Así nos despedimos entonces con el agradecimiento a los músicos que nos acompañan, Juan Reyes y Jorge Sandoval, coautores de esta pieza, Curuguaté. Damos por finalizada esta sesión entonces. De esta manera les invitamos a acompañarnos mañana en el último día de nuestras jornadas del documental 2022 en el marco de las celebraciones del Día del y de la Documentalista. La Alianza Francesa nos invita a seguir estando en este centro cultural, en una actividad que tienen acá en el patio y bueno, quizás es un espacio en el que podemos seguir con este intercambio que aquí comenzó. Hasta mañana entonces. Buenas noches.